Dios te bendiga, mi nombre es Edgar. Gracias por acompañarme hoy y estar aquí en Buenos Días. Muchas veces he pensado cómo es que logramos conocer a una persona, cómo es que un hombre llega a saber lo que su esposa quiere o lo que le gusta, y cómo es que una mujer sabe lo que su esposo quiere o le gusta. Y no me refiero a asuntos complicados, cosas en las que uno tiene que poner todo el empeño para adivinar, sino más bien en aquellos detalles cotidianos. A lo mejor el color de la camisa que al hombre le gusta, o el color de la blusa que a ella le gusta, el sabor del helado que le gusta a cualquiera de las dos, si le gusta el café dulce o le gusta sin azúcar, es más, si le gusta el café, porque hasta eso hay que saber. Verdaderamente es difícil conocer a una persona del todo. Y me refiero a que no siempre logramos conocer a las personas de buenas a primeras. Es difícil conocer los gustos o decisiones de alguien a menos que conozcamos o hayamos vivido una parte del tiempo de nuestra vida también con esa persona. La mayoría de noviazgos es lo que creen que hacen, porque francamente casi nunca de novios somos exactamente como somos en casa o como hemos crecido. Y es normal, tampoco se trata de decir, son unos mentirosos. No, no, no. Lo que pasa es que están tratando de conquistar a su pareja, al chico, a la chica de sus sueños. Y entonces a lo mejor hay hábitos que ellos saben que probablemente no le puede gustar a esa persona. Y entonces dicen, ok, me voy a refinar un poquito más, voy a levantar el meñique cuando beba algo. No lo sé, ser más elegantes. Así que la mayoría de los novios piensan que se están conociendo del todo. Digo la mayoría porque sí los hay, pero casi nunca sucede, pero no le digan a nadie. Lo que realmente pasa es que cuando alguien se casa y llega al matrimonio, una vez que viven juntos, que comparten todo, que despiertan todos los días y ven a su esposo y a su esposa recién levantados, cómo comen, los hábitos que tienen al dormir, al hablar, todo se va conociendo en el matrimonio. Y no es queja, ni mucho menos, no se me espanten, no estoy desahogándome en este devocional. Es una simple introducción, pero vamos a ejemplos un poquito menos complicados, o por lo menos a una historia. En alguna ocasión fui testigo de cómo un niño o cómo los niños pueden identificar las prendas de sus compañeros en la escuela. Y es una historia más o menos así. Una maestra que yo conocía vio que alguien perdió un suéter, y entonces ella quería saber de quién era, pero no tenía idea de a quién le pertenecía. Y entonces se le ocurrió preguntarle a uno de los niños, que lo vio así como con cara de, a este se le perdió, ¿no? Ella creyó identificar que se le había perdido al niño. Entonces se acerca y le dice, oye hijo, algo así como, Edgar, toma, creo que extraviaste tu suéter. Todavía como una afirmación, porque pues estaba casi segura. A lo que el niño contestó, no maestra, este suéter no es mío. Y se lo acercó, lo olió y entonces dijo casi con certeza, es de aquel niño. Pongámosle nombre, es de el Toro. Y entonces la maestra preguntó y efectivamente, hasta el nombre le dijo, pues, ¿no? Con eso les digo todo. Yo sé que ya me tomé unas líneas para dar la introducción, pero al punto que quiero llegar se encuentra en Juan, capítulo 14, versículos 8 al 9. Así que vamos a leerlo juntos y veamos a qué me estoy refiriendo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? El devocional de hoy lleva por título Muéstranos al Padre. Y es que Juan nos revela en este capítulo que los discípulos de Jesús habían pasado ya bastante tiempo, mucho tiempo con él. Es más, si revisamos los capítulos precisamente de Juan, algunos de sus apóstoles, de sus discípulos, estuvieron desde el capítulo 1 con él. Es decir, Jesús fue, se bautizó e inmediatamente empezó a llamar a sus discípulos. Y algunos de ellos, los que te digo que llamó desde el capítulo 1, fueron Andrés, Pedro, que eran hermanos, Felipe y Bartolomé.
que en algunos casos también lo conocen como Natanael. Pero siguieron a Jesús desde el capítulo 1, pongámoslo así, desde el primer día del inicio de su ministerio, ellos empezaron a seguirlo. Y Felipe se encuentra entre estos cuatro. Veamos algunos de sus milagros. Si puedes o quieres apuntarlo por ahí, pero si no, te menciono. En el capítulo 5 de Juan, ellos vieron al paralítico de Betesda, aquel que no podía caminar y que pues, tenía que llegar a un agua que se movía cada que un ángel descendía y la tocaba para ser sanado. Pero es un paralítico, o sea, todo mundo llegaba antes que él y nunca fue sano hasta que Jesús lo sanó. ¿Vieron eso? En Juan 6 ellos vieron la alimentación de los 5,000 que ya tocamos en un devocional anterior. Te puedo dejar por aquí la tarjeta. Y también inmediatamente o casi inmediatamente después ellos vieron a Jesús caminar sobre el agua, algo maravilloso. En el capítulo 9 ellos vieron también a Jesús sanar a un ciego de nacimiento, no alguien que tuvo un accidente y se golpeó en los ojos, le cayó algo y perdió la vista, no, alguien que nació sin poder ver, alguien que estaba imposibilitado para la humanidad para poder ver, y Jesús le dio la vista. Vieron cosas de verdad asombrosas, cosas que tú y yo mataríamos por ver, como para que Felipe se tomara la libertad de decir: muéstranos al Padre, muéstranos lo que puede hacer, muéstranos su gloria. Jesús les había mostrado eso y mucho más. Ahora, ¿te ha pasado algo así? Que a pesar de que Dios te bendice una y otra vez, no estoy hablando, como decía al inicio, de cosas extraordinarias, probablemente en los detalles en el día a día, o probablemente sí con una maravilla, con algo extraordinario, sobrenatural, quizás te ha bendecido. Pero seguimos preguntando: Padre, muéstrate a mí, y parece que nada de lo que Dios hace nos satisface. Yo quiero verte, Señor, quiero ver tu mano. Y el Señor está extendiendo su mano y desde hace rato que su mano está ahí, pero no lo vemos. Muchos de nosotros hoy seguimos pidiendo que alguien más nos muestre al Padre. Así como Felipe le decía a Jesús: muéstranos al Padre. A lo mejor nosotros le queremos decir eso a nuestro pastor o a un hermano en la iglesia, a nuestros padres, a nuestros amigos: oye, yo quiero realmente ver al Padre, y no nos damos cuenta de que en su palabra está todo lo que Él quiere decirnos, está su voluntad, ahí conocemos al Padre, pero no lo hacemos. Pablo le decía a los hermanos de Corinto en el capítulo 3, versículo 1, vamos a leerlo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Es probable que a veces nos encontremos conociendo o tratemos de conocer a Dios a través de personas, y no me malinterpreten, no está mal que nosotros pidamos un consejo. Es decir, a veces no tenemos claro cómo interpretar la Biblia, o no entendemos un pasaje, o probablemente leemos, pero no encontramos la respuesta que buscamos y entonces necesitamos el consejo de alguien. Eso es bueno, pero a veces lo estamos buscando en otras personas y no necesariamente nos estamos esforzando. Es decir, no lo estamos haciendo con ganas. Estamos buscando que alguien más en un video como ahora o en una predicación nos dé una palabra, cuando realmente nosotros podríamos ir directo a la Biblia y decir: esta es la palabra que Dios me dio. Otra vez, hay momentos en que necesitamos que alguien nos ayude a interpretar porque no siempre tenemos el conocimiento, pero tenemos que esforzarnos. En lo personal, en la intimidad, si estamos esperando a conocer a Dios, es a través de su palabra, a través de la oración, a través de tratar de entender su voluntad y su corazón. Sí, toma tiempo y a veces es frustrante porque no siempre entendemos las líneas a la primera, pero Dios está ahí. Para cada quien, además, Dios se revela de manera personal, de una manera diferente. Es decir, yo tengo circunstancias particulares en las cuales estoy viviendo, mi vecino tiene circunstancias particulares, probablemente mis padres, mis hermanos, mis abuelos, tienen circunstancias particulares, y Dios nos hablará a través de su palabra para poder revelarnos o guiarnos a través de su palabra para saber qué hacer. Seguramente has oído también la historia de Daniel, que como él, cuando estaba viviendo en Babilonia como un esclavo, porque se lo llevaron, a pesar de que era un príncipe, se lo llevaron esclavizado, seguramente él escuchaba sabiduría todo el tiempo. Es decir, había mucha gente que lo rodeaba que eran sabios, había mucha gente que estaba alrededor de él, que eran los sátrapas, eran aquellos eruditos de Babilonia a los que el rey iba y les pedía consejo, pero no por estar entre ellos había sabiduría. Es decir,
Él buscaba sabiduría en Dios a pesar de que tenía a los mejores sabios de aquel tiempo, a pesar de que tenía las mejores palabras de aquel tiempo. Él buscaba a Dios y ninguno de ellos podría mostrarle al Padre, porque Daniel sabía que él tenía que buscarlo en la intimidad, allá donde, bueno, iba a decir donde nadie lo veía, pero vamos a leer estos versículos que se encuentran en Daniel 6 y vas a ver por qué no lo quiero decir. Entonces los jefes principales fueron a ver al rey Darío y le dijeron: deseamos que su majestad viva muchos años. Todos los jefes y gobernantes queremos sugerir a su majestad que ponga en vigor una nueva ley. Según esa ley, durante un mes nadie podrá adorar a ningún dios ni persona, sino solo a su majestad. Esa ley se aplicará en todo el reino y cualquiera que la desobedezca será echado vivo a la cueva de los leones. Si su majestad firma esta ley, nada ni nadie podrá cambiarla. Así lo dice la ley de los medos y los persas. El rey aceptó firmar la ley. Daniel lo supo, pero de todos modos se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Daniel entonces es acusado por orar al Señor. Realmente él no buscaba desobedecer algo que el Señor le hubiera dicho, sino más bien algo que estos hombres se habían creado de la nada, que lo hacían para perjudicarlo, de hecho para matarlo, lo vamos a ver más adelante. Pero Daniel conocía al Padre, porque dice ahí que oraba 3 veces al día, y lo que hacía era orar como era la costumbre en esos tiempos, y mucha gente todavía dirigen sus oraciones hacia donde ellos creen que es el lugar sagrado, y entonces se inclinan y empiezan a orar. Y así lo dijo Daniel, de hecho, en versículos más adelante, porque él no estaba haciéndolo como por molestar, él lo estaba haciendo verdaderamente porque confiaba en Dios. Leamos el versículo 19 en adelante. En cuanto amaneció, el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde habían echado a Daniel. Cuando estuvo cerca de la cueva, se puso muy triste y gritó: «Daniel, tú siempre has adorado al Dios de la vida. ¿Pudo tu Dios salvarte de los leones?» Y Daniel le contestó: «Deseo que su majestad viva muchos años». ¿Te das cuenta que fue lo mismo que le dijeron los otros hombres? Pero creo que aquí podemos notar que es algo un poco más genuino, algo que realmente se está diciendo con franqueza y no solamente por hacer la barba, como podemos decir coloquialmente. Sigamos leyendo. «Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no he hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad». Daniel estaba tan seguro de conocer a Dios y de conocer su voluntad, sin equivocarse, esperó en él y además fue salvado de la mano del rey. Y no solo del rey, porque quizás el rey le pudo hacer daño, pero de los leones que habían preparado para que se lo comieran. Los leones estaban ahí se quedaron y Daniel salió ileso de esa ocasión. Pero tú y yo no necesitamos pasar por algo tan complicado, algo tan peligroso para poder conocer al Padre. Pablo nos dice algo al respecto en Efesios 2, versículo 17 al 19. Vamos a leer otra vez. «Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios». Volviendo a los ejemplos de hace un rato, del inicio, yo puedo ver este pasaje en mi casa, en mi familia. Mis hijos pueden oler una camisa mía y dirán: «Esta camisa es de papá», o probablemente un chaleco de su abuelo y van a decir: «Esto es de mi abuelo, o de mi abuela, o de mi mamá, o de mi hermano». Ellos conocen a quienes están cerca, los aromas. Y eso a mí me llama mucho la atención, porque yo soy su papá, porque somos familia. Esa cercanía es lo que nos hace conocer a uno y a otro. Y yo espero que en unos años yo pueda decir con certeza qué helado le gusta a mi esposa, si le gusta el café con azúcar o sin azúcar. Los gustos esenciales que mencionábamos al inicio, o los gustos que parecen insignificantes, pero que dicen mucho. Pablo nos deja ver también que incluso estando cerca de Dios podemos no darnos cuenta de las buenas noticias que Dios nos mandó con Jesús. Nos dejó en su palabra muchas cosas escritas y además nos reveló por medio de profetas, por medio de los apóstoles, por medio de los salmos incluso, porque escribe que aunque Israel era el pueblo escogido por Dios,
eso estaba diciendo Pablo, no se daban cuenta de la presencia de Dios, y dice la Biblia que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron, estaban cegados, no vieron que el Padre se estaba manifestando. Pero a mí me da mucho gozo porque Pablo nos anima al recordarnos que no somos más extranjeros, no estamos más alejados de Dios, estamos cerca, y dice que somos miembros de la familia de Dios. Y la verdad es que yo me gozo con esto porque no soy más un extranjero, no soy alguien desconocido para el Señor. Hoy puedo decir que soy de la familia de Dios, pero necesitamos trabajar esa relación como en una familia y conocer la voluntad de Dios. El Padre se ha mostrado a nosotros a través de su palabra, se puede mostrar a través de la oración, a través de una predicación, a través de un devocional, a través de tantos medios, incluso nos puede hablar y siempre va a ir de acuerdo a su palabra. Pero no esperemos más y busquemos su rostro día tras día y conozcamos el corazón de Dios, porque solamente en su palabra Jesús nos mostrará al Padre.